Dicen que la muerte es el fin, que cuando el cuerpo se apaga, el alma, si es que existe, emprende su último viaje hacia lo desconocido. Pero, ¿qué pasaría si alguien se atreviera a desafiar esa ley? ¿Qué clase de mente, cegada por la obsesión, por el amor al conocimiento, por el horror a la pérdida, querría devolver la vida a los muertos? Bienvenidos una vez más al cinematógrafo de medianoche, ese rincón donde la pantalla se tiñe de sombras y la luz de la razón se apaga para dejar entrar lo inexplicable. Esta noche, vamos a sumergirnos en una de las piezas más bizarras, grotescas y, al mismo tiempo, fascinantes del cine de terror ochentero. Una cinta nacida de la literatura de H.P. Lovecraft, pero transformada en un espectáculo gore, demente y lleno de humor negro, Reanimator, dirigida por Stuart Gordon, estrenada en 1985. En esta historia no hay héroes, solo científicos temerarios, cuerpos que se niegan a quedarse muertos, y un suero verde que promete lo imposible, vencer a la muerte. Pero como siempre, todo tiene un precio. Y algunos precios se pagan con sangre. Reanimator es famosa por su mezcla de gore extremo y efectos prácticos sangrientos, propios del cine ochentero. Humor negro muy marcado, a veces rozando lo absurdo. Una atmósfera de horror Lovecraftiano, aunque con un tono mucho más desenfadado y explícito que el del propio Lovecraft. Reparto: Jeffrey Combs como Herbert West, el rol que definiría su carrera. Bruce Abbott como Dan Cain. Barbara Crampton como Megan Als, quien tiene una de las escenas más polémicas del film. David Gale como el Dr. Carl Hill, uno de los antagonistas más memorables, literalmente descabezado. Todo comienza en Suiza. El Instituto Médico de Zúrich. Luces de alarma, pasos apresurados, un grito en el pasillo. Los médicos intentan detener a un joven con mirada febril, que sostiene una jeringa vacía. Frente a ellos, un cuerpo convulsiona, se retuerce, hasta que su cráneo estalla en una grotesca hemorragia. El paciente muere, definitivamente esta vez. Y el joven, con una calma perturbadora, solo dice: "No lo maté. Le di una sobredosis. Era necesario. El experimento estaba funcionando". Ese joven se llama Herbert West. Y es el científico que va a cambiarlo todo. Corte. Cambiamos de país, cambiamos de tono. En la ficticia ciudad de Arkham, Massachusetts, sí, la misma Arkham nacida de la pluma de Lovecraft, nos encontramos con Dan Cain, un estudiante de medicina en la Universidad de Miskatonic. Dan es aplicado, sensible, comprometido. Y también está enamorado de Megan Alsey, hija del decano. Su vida parece encaminarse por el sendero correcto. Hasta que conoce a Herbert West. West llega a Miskatonic con una reputación que lo precede. Inteligente, brillante, pero arrogante, excéntrico y con una obsesión: revivir a los muertos. Alquila una habitación en casa de Dan y transforma el sótano en un laboratorio improvisado. Pronto, Dan descubrirá la verdad. West ha creado un suero fluorescente, de un tono verde fosforescente imposible de ignorar, que puede devolver la vida a los tejidos muertos. Pero el regreso nunca es completo. La primera prueba es con un gato muerto. Rufus. West asegura que no lo mató. Simplemente, esperó a que muriera. Dan, horrorizado, es testigo del primer regreso. El cuerpo del gato se retuerce, ruge, se lanza contra las paredes. No es un animal, es un residuo furioso de lo que fue. Y sin embargo, Dan se une a West. Porque en el fondo, él también quiere creer. Quiere pensar que la muerte no es definitiva. Que aún hay algo que se puede hacer cuando todo parece perdido. Dirección, estética y tono. Stuart Gordon dirige con un ritmo vertiginoso. No hay tiempos muertos, cada escena suma al descenso hacia el caos. La música de Richard Band es una reinterpretación descarada de Psicosis, lo cual crea una ironía brillante. La iluminación y los decorados universitarios contrastan lo cotidiano con lo grotesco. El tono fluctúa entre la comedia negra y el horror visceral, sin perder coherencia. Gordon logra lo que muchos fallan: hacer reír y horrorizar al mismo tiempo, sin caer en la parodia. Herbert West es una figura profundamente simbólica, un científico que juega a ser Dios. Su obsesión con dominar la muerte lo convierte en una versión moderna del Prometeo de Mary Shelley.
Al igual que el Dr. Frankenstein, West no tiene miedo de destruir su entorno con tal de probar que tiene razón. Jeffrey Combs interpreta al personaje con una mezcla de intelecto frío y clínico, fanatismo científico que roza la locura, un sentido del humor ácido y nihilista. Lo interesante es que West no busca dinero ni reconocimiento, sino pura validación científica, lo que lo vuelve aterrador y fascinante. La película refleja la desconfianza ochentera en la ciencia y el progreso desmedido. En plena era del SIDA, los avances médicos se veían con suspicacia. Reanimator muestra la ciencia como una fuerza que viola el orden natural, reanimar cadáveres, que genera monstruos en lugar de salvar vidas, que corrompe al alma humana por medio del orgullo. West no ve a los cadáveres como personas, sino como materia prima. La ciencia, desprovista de ética, se convierte en una fuerza caótica. Uno de los temas más viscerales de la cinta es la putrefacción del cuerpo. Los cadáveres reanimados no son elegantes zombies, son seres deformes, erráticos, grotescos. Esto tiene dos funciones: visual, shock, gore, escándalo. Los efectos prácticos son brutales. Desde el punto filosófico plantea que la muerte no puede revertirse sin consecuencias monstruosas. Además, la película se sumerge en un horror corporal que recuerda a David Cronenberg. La carne pierde su integridad, se transforma, se revela. Uno de los momentos más controversiales del film ocurre con el personaje de Megan, Barbara Crampton, cuando el Dr. Hill decapitado intenta agredirla sexualmente. Esta escena sigue siendo debatida por su carga extrema de violencia sexual, necrofilia y humillación. No es gratuita, habla de cómo la muerte, la sexualidad y el poder se entrelazan. Hill, incluso después de muerto, busca dominar y poseer. Es la encarnación del autoritarismo masculino, degradado y persistente. Los cuerpos reanimados también pueden leerse como una crítica al sistema. Los doctores, como Hill, usan la ciencia para fines personales. Las instituciones, como la universidad o el hospital, no protegen a los vivos ni a los muertos. El conocimiento está podrido desde adentro. En este sentido, los cadáveres son una metáfora del fracaso de las estructuras humanas, políticas, académicas y científicas. Dan y Herbert consiguen acceso al depósito de cadáveres del hospital. Encuentran un cuerpo fresco, musculoso, masculino, sin daños visibles, ideal para el experimento. Le inyectan el suero y esperan. Primero, nada. Luego, un espasmo. Después, el infierno. El cadáver se levanta con una fuerza brutal, descontrolada, animal. El cuerpo revive, pero sin alma, sin mente, sin humanidad. Arremete contra ellos. El caos termina con la llegada del decano Als, quien muere accidentalmente durante el forcejeo. West, como es lógico, lo ve como una nueva oportunidad. Es un cuerpo fresco. Grita, acaba de morir. Hay que intentarlo. Dan está en shock, pero ya está demasiado involucrado. Lo permiten. El decano revive, pero no vuelve. Megan, destrozada, encuentra a su padre convertido en una sombra de sí mismo. Violento, babeante, torpe. Como si la chispa humana se hubiese perdido para siempre. West tiene una teoría: no es suficiente revivir el cuerpo. La mente debe estar intacta al momento de la reanimación. Cuanto más tiempo pase, menos queda del individuo original. Pero no todos están horrorizados con estos avances. El Dr. Carl Hill, un profesor de anatomía con métodos cuestionables y un extraño interés en Megan, comienza a sospechar de West. Descubre su secreto y decide robarlo. West, furioso, lo asesina. Pero fiel a sí mismo, le inyecta el suero. Por supuesto. Y aquí entra uno de los momentos más enfermizos y legendarios del cine de terror. Hill revive, pero no su cuerpo completo. Solo su cabeza. Separada del cuerpo, pero aún viva, la cabeza de Hill adquiere una especie de voluntad propia. No solo sobrevive, sino que aprende a controlar cadáveres reanimados, como si los manipulase con una especie de telepatía sin explicación científica ni lógica. Algo sobrenatural. Hill, impulsado por su deseo de poseer a Megan, ejecuta un plan tan vil como grotesco. Secuestra a la joven. La desnuda. Intenta abusar de ella.
Todo, con su cabeza separada del cuerpo. Es una escena que marcó a la película para siempre. Polémica, enfermiza, brutal. Pero no es gratuita. Hill no es solo un villano, es la representación de la corrupción absoluta. Un hombre sin cuerpo que todavía desea, todavía domina, todavía violenta. El hospital universitario de Miskatonic se convierte en un escenario de pesadilla. Las reglas de la lógica, de la medicina, de la razón, se desintegran frente a un enemigo que no debería existir. Hill ha creado un pequeño ejército de cadáveres reanimados, guiados por su voluntad. No habla de teorías ni hipótesis. No escribe papers. Solo actúa con una ambición primitiva: dominar, poseer, sobrevivir. Dan y West descubren lo que ha hecho. Megan está en peligro. El tiempo corre. El laboratorio de la morgue es ahora un reino de muerte y locura. En una secuencia final que mezcla el caos de un apocalipsis zombie con la pesadilla corporal más grotesca, los cadáveres comienzan a revivir por docenas. No son personas, son fragmentos de lo que fueron. Ojos que no ven, lenguas que no hablan, músculos que se contraen sin propósito. Un desfile de carne animada, condenada a existir sin razón. West, cada vez más consumido por su obsesión, no se detiene. Cree que está cerca de perfeccionar la fórmula. Pero todo se desmorona a su alrededor. El horror ha superado a la ciencia. Los cuerpos no son materia. Son historia. Son trauma. Y el suero solo los obliga a revivir esa historia sin descanso. Cuando Hill intenta forzar su voluntad sobre Megan por última vez, Dan interviene. Lucha. Grita. Pero no puede detener lo inevitable. Es Herbert West quien tiene el último intento de redención. Rodeado de cuerpos que lo superan en número y fuerza, lanza su último experimento, una dosis masiva de su propio suero en el cuerpo decapitado de Hill. ¿El resultado? Una mutación imposible. Tentáculos emergen de su pecho. El cuerpo se hincha, colapsa, se contorsiona. Lo orgánico se convierte en lo inhumano. Y en ese instante, West desaparece entre la masa de carne. Lo engullen. Se lo tragan. No lo volvemos a ver. Dan y Megan huyen por los pasillos mientras el hospital se derrumba en un caos absoluto. Pero el precio ya ha sido cobrado. Megan no sobrevive. Dan, devastado, la lleva en brazos. Llora. Grita. Suplica ayuda, pero nadie puede revertir lo irreversible. O tal vez sí. En el último plano, encerrados en una habitación oscura, vemos a Dan junto al cuerpo sin vida de Megan. Mira a su alrededor. Saca algo de su mochila. El suero verde. La aguja se hunde en la piel. El líquido se esparce. La cámara se eleva. Oscuridad. Un grito. Corte a negro. Reanimator no es simplemente una película de terror. Es una parábola perversa sobre la arrogancia humana, la obsesión científica y la deshumanización del conocimiento. Herbert West representa ese impulso eterno de dominar lo incontrolable, de desafiar la muerte, no por amor o compasión, sino por orgullo. A lo largo de la cinta, la ciencia se separa de la ética. El conocimiento se transforma en herramienta de dominación. Y lo humano, en residuo. Cada cadáver reanimado en Reanimator es una metáfora de lo que dejamos atrás al intentar controlar lo incomprensible. No son monstruos. Son cuerpos sin alma, víctimas de una voluntad que no los respeta como personas. El horror no está en el gore, ni siquiera en las muertes. Está en el hecho de que nadie se pregunta si debía hacerlo. Solo si podía. Stuart Gordon, con bajo presupuesto, pero ambición creativa, convirtió un relato menor de Lovecraft en una experiencia cinematográfica delirante, sucia, brutal, pero también inteligente, cargada de significado, y con un legado que aún perdura. La actuación de Jeffrey Combs como Herbert West permanece como una de las más icónicas del género. No es un villano. No es un héroe. Es un reflejo del lado más oscuro de la mente racional. Aquella que cree que puede reducir la vida a una ecuación. Aquella que, al final, solo consigue caos. ¿Y tú, si tuvieras en tus manos ese suero verde? ¿Lo usarías? Gracias por acompañarnos esta noche en el Cinematógrafo de Medianoche. Si el cine de terror es una ventana a nuestros miedos más profundos, entonces Reanimator nos muestra aquello que más nos cuesta aceptar,
que incluso si pudiéramos vencer a la muerte, tal vez no deberíamos. Hasta la próxima proyección.